Un cordial saludo para todos los asistentes al séptimo Congreso Virtual de Experiencias Pedagógicas y Didácticas. Vamos a hacer una presentación de lo que es la relación entre educación a distancia y sociedad del conocimiento. Abordaremos inicialmente 4 elementos fundamentales para podernos poner en contexto. El primero de ellos es ¿qué es la educación? En este concepto tenemos que resaltar que la educación es la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas y sobre todo en un proceso de convivencia en una sociedad. Para esto entremos a definir lo que es sociedad. La sociedad es un conjunto de personas. En este espacio vamos que está ligado este concepto de sociedad con el concepto de educación. Este conjunto de personas, además de estar reunidas, establecen un proceso de reglas de organización, sobre todo jurídicas, y a la vez comparten una misma cultura o civilización. El concepto de sociedad entonces está asociado al concepto de conocimiento. El concepto de conocimiento dice que es la facultad de un ser humano, o sea, una persona, en poder comprender la razón de la naturaleza, de las cualidades y sus relaciones y de las cosas a las cuales él está inmerso. Este proceso de conocimiento entonces está asociado a lo que es la educación a distancia. La educación a distancia entonces es un proceso bajo el cual una persona se puede educar sin necesidad de estar físicamente en un espacio de formación, por ejemplo, un colegio, una universidad, un instituto. Estos 4 conceptos están íntimamente correlacionados. La educación está correlacionada con la sociedad, o sea, la sociedad puede establecer unas normas jurídicas, puede establecer un proceso de cultura o civilización para poder educar a estas personas que pertenecen a esa sociedad. La sociedad entonces está también íntimamente relacionado con el conocimiento. Entonces esto significa que la sociedad del conocimiento está inmersa o está de acuerdo con el contexto en el cual se mueven las personas. Y el conocimiento está correlacionada con la educación. O sea, a más conocimiento, a más posibilidad de compartir el conocimiento, las personas podrán estar en un proceso de educación. Este punto, esta relación, educación, sociedad y conocimiento, está apalancado con lo que es la educación a distancia. O sea, aquí la educación a distancia se vuelve una palanca, se vuelve un eje de desarrollo entre lo que es la educación, sociedad y el conocimiento. Veamos entonces ahora cómo la evolución de la educación a distancia está acorde cómo el hombre ha ido dando su información y conocimiento, o cómo lo ha ido transmitiendo, cómo lo ha ido llevando. Para esto, el hombre ha ido desarrollando formas de transmitir la información. Es así como los antiguos nos dejaron formas de conocer lo que ellos hacían, conocer su proceso de cada una de las cosas que hacían en su contexto. Así pues, hoy podemos encontrar pinturas rupestres en muchos lugares del planeta. Esa evolución de las pinturas rupestres se convirtieron en lo que se llamaron los jeroglíficos, es así como las culturas egipcias, mayas, incas, chichas, pudieron dejarnos su información, su legado de lo que ellos fueron aprendiendo, de lo que ellos fueron transmitiendo de generación en generación. Esos jeroglíficos egipcios, mayas, incas, en nuestra cultura se fueron convirtiendo en lo que hoy conocemos como el abecedario, pero si ustedes se dan cuenta, el abecedario que nosotros tenemos actualmente es una representación también de los jeroglíficos que tenían nuestras culturas pasadas. Estos abecedarios se convirtieron en lo que posteriormente fueron los manuscritos, o sea, documentos hechos a mano de una manera que estos símbolos convertidos en el abecedario fueron transmitiendo la información o nos fueron dejando ese legado a través de la historia. Los manuscritos entonces también tuvieron instrumentos en los cuales se dejaba reflejado el conocimiento. Podríamos llamarlo hoy las tablas de arcilla. Aquí tenemos 2 ejemplos
de dos formas en que el hombre fue dejando plasmado su conocimiento, que aún todavía hoy lo podemos recibir. La otra forma ha sido la imprenta de Gutenberg. Es la primera forma de poder hacer más público el conocimiento. Esto dio origen a la aparición de los libros, a la multiplicidad de los libros, a poder tener muchos más ejemplares de estos libros, de este conocimiento, y que podían ser transmitidos de generación en generación. Así pues, la evolución de la tecnología hace que aparezca el telégrafo. Entonces, esto hacía que el conocimiento pudiese impartirse, una noticia pudiese impartirse mucho más rápidamente. Así pues, también el teléfono permitió, ya no de una manera escrita, sino de una manera hablada, dialogada, la transmisión de la información, de hacer conocer lo que estaba sucediendo en el mundo. El teléfono dio origen entonces a la radio. Entonces aquí ya es la masificación mucho más fuerte de lo que es la información y el conocimiento. Podíamos llegar en muy corto tiempo a muchos lugares y dar a conocer la información. La radio, entonces, o estos elementos que hemos estado hablando, dan el principio de apertura en una lenta aparición. Si nos damos cuenta, estos elementos fueron apareciendo paulatinamente, pero no fueron uno tras de otro, sino fueron en un espacio de tiempo muy largo, excepto entre el telégrafo, el teléfono y la radio, que es de los siglos XIX, tal vez de la evolución más rápida de la tecnología y de la forma de llevar. Esto fue un proceso de la aparición en público del conocimiento o la masificación. Es así pues que en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen otras formas de poder llevar la educación a distancia o poder llevar la información y el conocimiento. Es así como los primeros ejercicios de formación a través de la educación a distancia fue el periódico. Después de eso, al igual que la radio unida al periódico, posteriormente aparece la televisión, otras formas de poder formar a la distancia y poder transmitir la información y evolucionar en el conocimiento. La aparición de los satélites sobre la mitad del siglo XX es una forma mucho más rápida de masificar el conocimiento. La televisión entonces ya viajaba a través de muchas distancias. Por eso hablamos de teledistancia, y los satélites permitieron abarcar mucho más espacio del globo terráqueo de la Tierra. Lo mismo que la aparición de la fibra óptica nos permitió entonces ya transmitir o llevar mucha más información de un punto a otro, a mayor velocidad y con mayor seguridad. La aparición de los computadores personales sobre la década de los 70, principios de los 80, permitió entonces que la información la pudiésemos tener más cerca a nosotros y estar en contacto mucho más con las personas que estaban lejanas a nosotros. Es así como aparecen también los computadores personales. Esta forma de transmitir la información, entonces, es a ese principio de apertura, ya no tan lenta, nos permitió entonces la difusión de las ideas de una universalidad a través de una libertad y una igualdad. Todo mundo tenía derecho entonces a conocer o a tener la información para poderla convertir en un conocimiento mucho más apropiado de acuerdo a su sociedad o a su contexto. La aparición de las tecnologías móviles sobre la década de los 80 y su evolución en la década de los 90 entonces hace como que los computadores portátiles, ya no tanto de escritorio, se pudiesen volver un poco más fáciles de transportar, de manejar desde allí el conocimiento, de compartir el conocimiento. Posteriormente a esto aparecen los celulares, y los celulares comienzan a tomar una importancia mucho más fuerte alrededor de lo que es la transmisión de la información y el compartir el conocimiento. Y posteriormente las tablets, unos computadores, podríamos decir, personales, mucho más abiertos, de mayor accesibilidad a cualquier persona, hacen que la transmisión de la información, este concepto que traíamos, entonces permita una evolución histórica
que unida a la propagación de los conocimientos por intermedio del libro en primera instancia y luego de la imprenta, nos permitió la difusión misma de la educación en todos los procesos que maneja la escuela y la universidad. O sea, había un impacto en todos los niveles de formación de las personas. Estar hablando de lo que es las didácticas. Las mediaciones tecnológicas han permitido también la evolución de las tecnologías y la información. Es así como en primera instancia podemos hablar de la enseñanza y el aprendizaje, o sea, la educación centrada en el maestro, donde el maestro, docente o profesor se vuelve el transmisor de la información y del conocimiento. Eso ha ido cambiando a través de las mediaciones tecnológicas. Entonces hoy hablamos del aprendizaje, enseñanza, es la educación centrada en el estudiante. El maestro, docente o profesor se vuelve una guía del conocimiento del estudiante, como este estudiante se vuelve un actor fundamental en la transformación del conocimiento, o sea, de los procesos educativos. Esto nos lleva entonces a generar una ecuación para todos aquellos que les gustan las matemáticas y para los que no, pues también, cómo el aprendizaje significativo, que es lo que se busca hoy, pueda convertirse o pueda tener un desarrollo desde lo que es el aprendizaje autónomo, desde más el aprendizaje colaborativo y más el aprendizaje adaptativo. Estos tres aprendizajes, el autónomo, colaborativo y adaptativo, nos va a permitir que, de acuerdo a la sociedad del conocimiento o el concepto, el contexto en el que se encuentre el estudiante, podrá desarrollar un aprendizaje significativo. Esto nos lleva entonces a que las mismas mediaciones han ido transformando la forma en que la educación se vaya desarrollando. Es así como hoy hablamos de modelos de clase invertida, o sea, el estudiante prepara también su material para llegar a los entornos de encuentro con el docente para poder compartir la comunicación. Y es aquí donde decíamos también cómo las didácticas digitales han ido transformando esta forma de educación o esta forma de transformar el conocimiento. Bueno, y llegamos al punto en que, ¿y la sociedad del conocimiento qué? El hombre, a través de su evolución histórica, ha permitido que la cultura se vaya transformando de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades. Es así como en primera instancia esa transformación de esas sociedades o de esa cultura se dio por la revolución agrícola. La necesidad de poder estar en un punto hacía que o hizo que el hombre pudiera mirar las necesidades de cómo alimentar a su población. Es así entonces como el hombre logró comenzar a mirar cómo producía su alimento. Es así también como esta producción de alimento, esa necesidad de producir ese alimento, permitió entonces el desarrollo de los primeros elementos o los primeros utensilios para poder generar esta producción alimentaria. Es así como esa revolución agrícola permitió la evolución de estos elementos y permitió adicionalmente la aparición de, por ejemplo, la rueda, y la rueda cómo se fue transformando en la rueda dentada o piñón. Estos dos elementos permitieron entonces la aparición de nuevos dispositivos que pudieron generar las primeras máquinas basadas en piñones que le permitían al hombre poder predecir muchas cosas, pudo transformar el conocimiento que le daba la naturaleza en su beneficio. Esta revolución de la mecanización originó también las primeras máquinas que permitieron que el hombre pudiese desarrollar un poco más rápidamente procesos como los telares, telas y otras máquinas que en el siglo XX se volvieron entonces un poco más automáticas dentro del concepto de lo que es la revolución de la ultramecanización, también llamada la revolución cibernética. Pero también estuvo acompañada con descubrimientos o nuevas tecnologías como la electricidad, la bombilla, que originó la
electrónica, y esta electrónica permitió la aparición de los primeros computadores personales. Esta revolución de la mecanización y la cibernética permitió entonces que el conocimiento fluyera mucho más rápidamente. Esta revolución de la ultramecanización en el siglo XXI se ha ido transformando en la cuarta gran revolución industrial, o también llamada la revolución de la información, o de la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento. Es en la que nos encontramos hoy. No es tanto el que tenga información, sino el que pueda hacer con esa información. Esto nos ha llevado también a mirar que se requiere que la sociedad de la información, además de que esté asociada a los procesos tecnológicos, también haga cambio de lo que es la sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento está asociada a tres dimensiones fundamentales: las sociales, las éticas y las políticas. O sea, es una correlación entre lo que es sociedad, si recordamos las definiciones que teníamos inicialmente. Pero esta sociedad de la información y esta sociedad del conocimiento nos ha generado hoy una brecha digital y por ende una brecha cognitiva. No significa que a más tecnología yo pueda tener más conocimiento. La tecnología también hace que se pueda generar una estratificación, o sea, el que tenga dinero podrá acceder al conocimiento de primer nivel. Si no lo tienes, pues no vas a poder accesarlo. Adicionalmente, dentro de este concepto de la brecha cognitiva está, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas, que poseen un amplio conocimiento, pero no ha sido bien usado a través de personas que llegan a estos lugares y se aprovechan de ese conocimiento para hacerlo de ellos y difundirlo y sacar provecho económico de este conocimiento. El director de la UNESCO en el año 2005, Koichiro Matsuura, plantea que es necesario sentar las nuevas bases de una ética que oriente a las sociedades del conocimiento y su proceso evolutivo. Estas éticas, a través de lo que es una ética de la libertad y de la responsabilidad, para poder aprovechar el conocimiento de una manera compartida. Es un proceso colaborativo en el cual podamos tener uso del conocimiento en pro de la humanidad. El dominio del conocimiento entonces debe ir acompañado de un cúmulo importante, o va acompañado de un cúmulo importante de desigualdades, exclusiones y luchas sociales. Hoy el conocimiento hay que mirarlo con mucho detalle. Hay procesos que se han ido presentando últimamente que a través del uso de las redes sociales se envía información, pero esa información realmente no tiene un sustento suficiente para que las personas puedan convertirlo en un conocimiento para ellas y puedan tomar unas decisiones fuertes alrededor de lo que puede ser mejor o peor para ellas o para su sociedad. Entonces, en este sentido, hoy tenemos que hablar qué clase de sociedades del conocimiento tenemos. No es una sociedad del conocimiento global, hay sociedades del conocimiento particulares, elementales podríamos hablar inicialmente, así como en primera instancia la revolución agrícola me generó un proceso de una primera sociedad del conocimiento, luego la revolución de la mecanización, una segunda sociedad del conocimiento, la revolución de la ultramecanización y así sucesivamente. Si usted se encuentra en un pueblo, se encuentra en una cuadra, hay una sociedad del conocimiento. Esa sociedad comparte, desarrolla procesos de enriquecimiento de su comunidad. Es así también entonces que hoy una sociedad de conocimiento debe garantizar el aprovechamiento compartido del saber, que es aquí donde podemos ir llegando a concluir de que la educación a distancia permite eso, permite que el saber se comparta, que el saber se pueda llevar de un punto a otro. Y así podemos decir que la sociedad del conocimiento no se reduce solamente a la sociedad de la información.
porque la sociedad de información, así como lo estábamos diciendo, pueden estar asociadas a los procesos tecnológicos, pero la sociedad del conocimiento implica unas dimensiones sociales, éticas y políticas, o sea, pertenecen al concepto mismo de la sociedad. Esto era lo que quería comentarles, algunas ideas, algunas nociones de lo que es la educación a distancia y cómo ella se surte o cómo surte también a la sociedad del conocimiento. Dejo una literatura sugerida, la sociedad, hacia las sociedades del conocimiento, de las ediciones de UNESCO del 2005, y les dejo cómo el informe Horizon 2017 nos permite vislumbrar a 3 y 5 años cómo puede ser la educación en cualquiera de los niveles. Pues esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Cordial saludo para todos los integrantes o asistentes a este magno evento. Buen día.